5. 7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este viernes tan especial porque es 24 de abril, buenos días a todo el equipo de El Sol de la Mañana, buenos días a la audiencia de Sol, las teleaudiencias de Telefuturo, Canal 23, la del canal Teleuniverso y la del canal 24. Ambos canales se incorporan a partir de las 9 de la mañana. Las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales, también nuestro saludo para ellos. Así es que vamos de inmediato en este viernes 24 de abril con nuestra agenda que incluye en el día de hoy pues una salutación a los nuevos funcionarios municipales que se juramentan, desde luego la conmemoración patriótica que festejamos, que conmemoramos en el día de hoy, la alocución de la vicepresidenta Margarita Cedeño en el día de ayer, la situación del COVID-19 en la RD y en el mundo. Entonces, señores, además, desde ayer tengo en agenda un debate en Estados Unidos sobre las posibles posposiciones de las elecciones, pero hoy también ha surgido un tema que no puedo obviar, que es la publicación de los resultados oficiales de los comicios de las elecciones municipales. Hay que ver estos números con frialdad para que después la gente no esté hablando de que me sorprendió, que hubo una variación significativa del cuadro. Vamos a ver la realidad del cuadro que pintan esos números. Bueno, señores, miren. En primer lugar, nuestra salutación a todos los funcionarios municipales que se juramentan en el día de hoy. Las alcaldesas, los alcaldes, los directores, la directora de distritos municipales, los regidores y los vocales, y los equipos que junto con ellos van llegando a partir de hoy a la dirección de los distintos ayuntamientos del país, de los 158 municipios, 223 distritos municipales. A todos les deseo que puedan tener un desempeño en sus funciones que esté conforme a las expectativas de la gente que les favoreció, de la gente que votó por ellos. Llegan en unas circunstancias muy difíciles para el país. Estamos enfrentando una pandemia y esta pandemia no da tiempo a detenerse. Es decir, hay que arrancar a trabajar, a poner de su parte. Entonces, ojalá tengan éxito. Así es que nuestro saludo muy especial para la primera alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía. No tengo duda de que ella tendrá un desempeño pues eficiente en el Distrito Nacional, transparente, honesto. No tengo duda en ninguno de esos sentidos. Con ella saludar a todos los demás. Manuel Jiménez se juramenta por fin como alcalde de Santo Domingo Este, después de haber buscado
varias veces esa alcaldía. Ahí tiene la oportunidad que le ha dado su municipio con una votación realmente bastante holgada a su favor. Éxito Manuel Jiménez, éxito a Carlos Guzmán, que se juramenta en sustitución de René Polanco en Santo Domingo Norte, éxito a José Andújar, que sustituye en Santo Domingo Oeste la dinastía de los Peñas, éxito Andújar, que también buscó durante 3 periodos consecutivos, buscó la alcaldía de Santo Domingo Oeste, por fin la tiene. Cristiana Encarnación va a sustituir a Junior Santos en Los Alcarrizos, éxito a José Montaz, que va a sustituir a Nelson Guillén, éxito a mi querido amigo Rudy González, que sustituye en Asua a otro amigo, hermano, que es Rafael Hidalgo. Éxito a todos, absolutamente a todos, porque eso es lo que le conviene a los municipios, que la gente que va a trabajar pues pueda hacer un trabajo favorable para ellos. En eso, que cuenten con nuestro apoyo, en todo lo que tenga que ver con beneficiar a la gente, con beneficiar a sus municipios, que cuenten con nuestro apoyo. Desde luego, también que cuenten con nuestra crítica en los casos de situaciones que tengamos que observar, pero siempre con la mayor objetividad, nunca con el interés de dañar absolutamente a nadie, sino con objetividad y con datos y con pruebas, como debe siempre hablarse. Así es que éxito a todos. Entonces, señores, miren, hoy estamos conmemorando el 55 aniversario del inicio de la revuelta civil que después se convirtió en una gesta patriótica, la gesta de abril de 1965, que arrancó justamente un día como hoy, hace 55 años, la diferencia de que hoy es viernes y aquel 24 de abril pues fue sábado. Entonces, ese día, lo que ocurrió de manera concreta fue que un grupo de oficiales constitucionalistas, pues apresaron al general Marco A. Rivera Cuesta. Apresaron al general Marco A. Rivera Cuesta en el campamento 16 de agosto, que eso es donde estaba o está la Universidad UNFU, eran terrenos que en ese momento eran que después pasaron a ser terrenos de la UNFU. Ahí estaba el campamento 16 de agosto. Ahí fue apresado el general Marcos A. Rivera Cuesta. Entonces, el doctor José Francisco Peña Gómez recibe esta información que ya era la clave del inicio de, digamos, de la conspiración cívico-militar, y justamente a través de esta emisora hace el anuncio del inicio de la revuelta de abril. Hace a la 1:30 de la tarde, hace el anuncio oficial del inicio de la gesta patriótica de abril de 1965. Eso se produce justamente en esta emisora. Por eso nosotros somos radio cadena comercial, porque esta era la radio comercial de ese momento, de José Brea Peña, etcétera, donde pues que fue la emisora de la Revolución de Abril, donde se difundió, donde el doctor Peña Gómez pronunciaba su discurso y donde anunció el inicio de la gesta patriótica del año de 1965. Entonces, a partir de ahí, los acontecimientos empezaron a evolucionar. Ese mismo día, pues las tropas estadounidenses que estaban en Vieques fueron colocadas en estado de alerta.
y después se iban a producir los hechos que iban a derivar con una intervención militar estadounidense después que el conflicto cívico-militar se estancó en la República Dominicana y se trató de buscar una salida, pero ya sabemos que el rol del embajador estadounidense de entonces fue el de pretender humillar a los constitucionalistas. No hubo salida y hubo que apelar a la salida de política exterior más perturbadora, más costosa, que es la de una intervención militar. Y esa intervención militar convirtió a lo que era una guerra civil, lo convirtió en una gesta patriótica. Juan Bosch la definió en su momento, después que él hizo la conversión al marxismo, la definió como el último eslabón de la revolución burguesa que arrancó en 1844. Cuando se da esta revolución burguesa de 1844, pues es una revolución que no la puede manejar la burguesía tabaquera y comercial que, digamos, de la que eran una representación los trinitarios, esa pequeña burguesía tabaquera y comercial, porque es una clase que apenas está, digamos, en surgimiento y un sector que ya venía de pasada, pero que todavía conservaba toda su fuerza, que es el de los ateros, es el que domina realmente con la figura de Pedro Santana todo este proceso. Entonces, ahí podríamos decir que se frustra la revolución burguesa. Después vienen los acontecimientos de la guerra restauradora y nos vamos rápidamente al ajusticiamiento de Trujillo. Con el ajusticiamiento de Trujillo, ¿quién ajusticia a Trujillo? A Trujillo lo ajusticia la propia burguesía que él contribuyó a levantar. Es decir, el desarrollo de una burguesía para el que Trujillo ya representaba un obstáculo, decide su ajusticiamiento, pero resulta que tampoco esa burguesía después puede manejar los acontecimientos. Y dos políticos que no correspondían al esquema, digamos, de los que habían gestado todo esto, son los que van a dominar la escena, que es el caso del doctor Balaguer y el caso del profesor Juan Bosch. Entonces, por eso que Juan Bosch habla de que este es el último eslabón de una revolución burguesa que se viene frustrando desde la noche del 27 de febrero de 1844. Entonces, este es un acontecimiento importante, siempre presente, que ha dejado grandes lesiones para la vida de los dominicanos. Entonces, señores, vamos inmediatamente con la alocución de la doctora Margarita Cedeño en el día de ayer. La doctora Cedeño de Fernández, vicepresidenta de la República, ayer pues pronunció un discurso informando sobre cómo ha ido la ejecución de los programas de ayuda que están a cargo de ella. Una de las cosas más importantes para mí de lo que dijo la doctora Margarita Cedeño tiene que ver con el manejo de esos planes, que son planes que no se han politizado, ni mucho menos han permitido ninguna suerte de discriminación. Entonces esto es muy importante. Ella empezó su discurso hablando de que hoy más que nunca es necesaria el cumplimiento de los 17 objetivos del milenio.
informó de una reunión virtual con todas las agencias de las Naciones Unidas que tienen que ver con esto, el cumplimiento de los objetivos del milenio, con dos objetivos. Primero, establecer la priorización en esta crisis de la protección a los más vulnerables, pero segundo, ya ir mirando hacia el futuro, que desde que esto amaine, hoy más que nunca corresponde continuar trabajando duramente en el cumplimiento de esos objetivos, de esos 17 objetivos del milenio, entre otras cosas. Entonces, ella decía, por ejemplo, el lunes pasado, con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos, entregamos a las iglesias aproximadamente 500,000 libras de progresina y chispitas solidarias, alimentos nutritivos para fortalecer a las personas más susceptibles al COVID-19. Esta entrega es de apoyo directo a 17,500 niños, niñas y adolescentes, 82,519 adultos mayores y 5,000 embarazadas. Entonces, hemos realizado, decía ella, intercambios con los países miembros de la Secretaría de Integración Social Centroamericana, SICA, con el área social del BI y con la Comisión Económica para América Latina. Informó sobre cómo va la ejecución del programa Quédate en Casa, y una de las primicias de su participación de anoche fue el anuncio de la adición de unas 70,000 familias más para Quédate en Casa. En principio estábamos hablando de 1.5 millones de familias, pero ustedes saben, y los mismos comentarios que hemos recibido aquí, siempre nos hablan de gente que lamentablemente se queda. Y yo estoy seguro que aún adicionando 70,000 personas más, habrá gente que se quedan. No obstante, ella explicó de dónde salen los datos para incluir a estas personas, que son datos que salen del SUIBEN. Y entonces, ¿cómo se participa en estos planes? No se puede ser parte del plan Quédate en tu casa y del fase 1 y 2 a la vez. Es decir, el que está en un programa no puede participar realmente en otros programas. Y la verdad es que ahí hay bastante información. Se reclama transparencia, se está pidiendo transparencia. Entonces yo creo que explicar constantemente qué es lo que se está haciendo con los recursos públicos y a quién es que le está llegando esa ayuda y cómo le está llegando esa ayuda, y llevar esperanza, llevar orientación a la gente, pues siempre será positivo. Entonces pongo un punto ahí en el discurso de la doctora Cedeño de Fernández, que se produjo en el día de ayer, en el discurso de la vicepresidenta Margarita, porque, bueno, ¿cuál es la situación que tenemos del COVID en la República Dominicana? Ayer estuvimos hablando de unos 5,543 casos ya confirmados. Y entonces estamos hablando de que de esos casos 244 fueron nuevos, que hay 265 fallecidos, es decir, hubo 5 fallecidos más en el día de ayer para 265 fallecidos, 674 recuperados, hubo 13,736 descartados y 19,260 PCR. La República Dominicana tiene 4.7 de su porcentaje de letalidad, que es uno de los porcentajes realmente más bajos en comparación con la mayoría de los países. Más adelante puedo manejar ese dato concreto citando la situación de otros países y la nuestra en el desarrollo del programa. Pero en sentido general, hasta ahora hay pues 2,719,522 casos en el mundo. 2,719,522 casos de COVID en el mundo, y han fallecido 191,228 personas. Esa es la situación
realmente mundial del COVID. Miren, señores, lo de Estados Unidos lo voy a decir brevemente. En Estados Unidos, la ley 1845 establece claramente, como en la República Dominicana, porque el debate es similar. El problema es que hay una lectura constitucional muy clara que dice cuándo son las elecciones en Estados Unidos. Lo mismo que pasa en la República Dominicana. Las elecciones en Estados Unidos, de acuerdo con la ley 1845, son el martes siguiente al primer lunes de noviembre. Martes siguiente al primer lunes de noviembre, cada 4 años, son las elecciones presidenciales y incluyen congresuales en Estados Unidos, de una parte del Congreso. Entonces, esto quiere decir que esas elecciones están fijadas para el 3 de noviembre del año 2020. Hay discusiones en Estados Unidos, como hay discusiones en la República Dominicana, de si llegada a esa fecha, en ese país se habrían podido celebrar las elecciones. ¿Cuál es el problema que tiene Estados Unidos? El mismo que tiene la República Dominicana. ¿Cuál es el mismo? Que está claro que el periodo presidencial es de 4 años. La Constitución y las leyes lo establecen claramente. Es decir, el periodo de Donald Trump indefectiblemente vence el 20 de enero del año 21. Eso no hay duda. Ahora, ¿quién pudiera sustituir al presidente Trump? Bueno, en primer lugar, el vicepresidente Mike Pence, pero tiene el mismo problema de Trump, que su periodo vence el mismo día. Eso es en caso de que por la situación del COVID no se puedan desarrollar las elecciones, que está ese debate para noviembre en Estados Unidos, que son en noviembre, no en julio. Entonces, ¿qué pasa? Que como no puede ser Mike Pence, hasta ahora el que tiene más posibilidad de ser el presidente en Estados Unidos es un senador de Iowa, que se llama Cruz Grassley. Ahora, ¿qué pasa con este señor? Que él es el presidente pro tempore del Senado. Ahora, hay un problema. Es que el mismo día que finaliza el periodo Trump, finaliza el periodo de 1/3 de los senadores republicanos. Y no hay garantía de que justamente los republicanos para entonces mantengan el control del Senado. Por lo tanto, eso está todavía en un juego muy movedizo e indefinido, esa situación en los Estados Unidos, donde está el mismo debate que estamos teniendo aquí en la República Dominicana, pensando en que tenemos ya establecidas fechas para las elecciones, aunque la de la República Dominicana sea inconstitucional, porque todavía la Junta no se ha ocupado de tratar de que esa convocatoria realmente sea conforme al procedimiento constitucional, pues está planteada para el día 5 de julio la primera vuelta de esas elecciones. Entonces, quería informar esto porque hoy la Junta Central Electoral, señores, publica los resultados oficiales de las elecciones municipales, que he insistido desde el principio. Señores, hay que ver los números fríos de esos resultados. La noche de estas elecciones, Luis Abinader dio una comparecencia pública en la que evidentemente faltó a la verdad, porque él decía que si las elecciones se hubiesen celebrado ese día, él habría ganado en primera vuelta. No, eso que él dijo no correspondía a la verdad. Y ahora ustedes los pueden comprobar en los datos oficiales que publica la Junta, que aún esos datos oficiales se quedan por debajo de la realidad. Porque
los datos que está ofreciendo la Junta son distintos a los datos que yo he ofrecido aquí y que voy a ratificar. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los datos que está ofreciendo la Junta? Que estos son los datos oficiales. Yo no estoy cuestionando estos datos, no, estos son los datos oficiales. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los datos que está ofreciendo la Junta y los datos que yo he ofrecido aquí? ¿Ustedes saben cuál es la diferencia? Que estamos haciendo el cálculo en función de los bloques presidenciales. Entonces, la Junta tenía que limitarse a lo que ha hecho. Si el PAL va en un municipio solo participando en las elecciones, la Junta no lo puede calcular como un voto de PLD y aliado porque el PAL fue solo. Si el PRD va solo en algunos municipios, la Junta no puede calcular al PRD pues como aliado del PLD en esos municipios porque ahí el PLD fue solo. Entonces, esa es la diferencia entre el cálculo que yo he presentado, entre los datos que yo he presentado y lo que está presentando la Junta. Pero en ninguno de los dos escenarios había la más remota posibilidad de que Luis Abinader ganara en una primera vuelta como él dijo que habría ocurrido, porque no podía haber ocurrido esto con los datos oficiales de la Junta, porque la Junta le ha dicho a este país que en esas elecciones de el 15 de marzo, que en esas elecciones el PRM y aliados sacaron un 42.99% y que en esas elecciones el PLD y aliados sacaron 40.49%. La realidad, por lo que yo les voy a demostrar, es distinta a esta. Pero si ustedes quieren, podemos dejar el análisis político solamente en base a lo que dice la Junta. En base a lo que dice la Junta, estamos hablando de que el PLD aquí tiene un 41%, bueno, un 40.49%, y el PRM tiene un 42.99%. PRM y aliado y PLD y aliado. Señores, eso fue en un momento muy difícil para el PLD, que terminó perdiendo elecciones en municipios donde no estaba expuesto a perder elecciones y perdiéndola por mayor margen en municipios que tenía perdido, pero terminó perdiendo municipios que pudo haber ganado el PLD por la situación que se presentó después del colapso de las elecciones municipales, toda la campaña que hubo contra el gobierno, contra el PLD, los cacerolazos, las manifestaciones en la Plaza de la Independencia, toda esta campaña antigubernamental y anti-PLD con la que se fue a esas elecciones. En esas condiciones, ese partido maltrecho, fíjense cómo queda de manera oficial, en unas elecciones. Pero la realidad no es esa. Esa es la realidad a la que la Junta se tenía que referir. ¿Por qué? Por lo que yo acabo de explicar. La Junta no tiene que ver con que la UDC sea aliada de Gonzalo. Si la UDC en este municipio llevó un candidato independiente, yo no se lo puedo contar al PLD. Eso es correcto por la Junta. Es decir, ese dato que da la Junta, repito, es el dato correcto desde el punto de vista de lo que es el proceso oficialmente. Pero nadie me puede negar a mí que el PRD es un aliado del PLD. Nadie me puede negar eso. Entonces, ¿qué pasa en los municipios donde el PRD fue solo? A la hora de calcular esos votos a un bloque presidencial, ¿a qué bloque se lo vamos a atribuir? ¿Se lo vamos a atribuir al PRM? ¿Qué pasa donde el partido de Marisa Ortiz el PAL fue solo? ¿A quién le vamos a calcular esos votos a la hora de ver los votos hacia un bloque presidencial? ¿Se lo vamos a calcular al PRM? Incluso, señores, hubo provincias y hubo municipios donde la situación del PLD fue tal que se produjo un todo contra el PLD. Por ejemplo, en San Juan de la Maguana. En San Juan de la Maguana se produjo un todo contra el PLD. El PRM, el Partido Reformista, todos los partidos se aliaron. La Fuerza del Pueblo se alían contra el PLD.
en lo municipal. Ahora, ¿qué pasa? Que ahí hay una diferencia. Ahí hay una diferencia en el bloque del PLD y en el bloque del PRM. ¿Cuál es la diferencia? Que en el bloque del PRM hoy aparecen votos de la Fuerza del Pueblo, como en San Juan de la Maguana, que en unas elecciones presidenciales no le van a corresponder al PRM, sino que le corresponden a la Fuerza del Pueblo. Entonces, el panorama, visto esa situación, es un panorama que incluso está por encima de la realidad que voy a describir. Pero la realidad es esta. Esta es la realidad de los comicios en términos políticos, por lo que acabo de explicar. El bloque que encabeza Gonzalo Castillo y el PLD, 1.533.751 votos, 43.85%. El bloque que encabeza Luis Abinader, 1.520.660 votos, 43.48%. Y el bloque que encabeza Leonel Fernández tiene 346.127 votos, 9.89%. Es decir, que si hubiese sido las elecciones presidenciales ese día, Gonzalo Castillo, aunque muy cercano a Luis Abinader, habría quedado en primer lugar y van a una segunda vuelta, casi empate, Gonzalo Castillo y Luis Abinader. En esas circunstancias que todo el mundo sabe que esas no son las circunstancias políticas de hoy. No. En aquellas circunstancias terribles para el PLD fue que se dio esa situación. En esas circunstancias terribles fue que alcanzó un 43% de los votos, casi 44% de los votos reales, de una encuesta indesmentible, porque es una encuesta que ahí no hay margen de error. Ahí no hay margen de error. Esa es la realidad de un proceso electoral, pues con toda la frialdad. Entonces creo que queda claro cuál es la diferencia entre estos números que ha publicado la Junta y los números que venía ofreciendo. Y lo que reitero, la única diferencia es que hay aliados del PLD que fueron solo en algunos municipios y por lo tanto no están contados al bloque del PLD, pero esos aliados del PLD se mantienen. Por el contrario, hubo aliados del PRM que fueron aliados en las elecciones municipales, pero no van aliados en las presidenciales, como ocurre con la Fuerza del Pueblo, que apoyó a muchos candidatos del PRM en las municipales, pero en las presidenciales no lo va a apoyar, sino que va a apoyar a su candidato por lo menos en una primera vuelta. Entonces ya veremos cuál es el panorama hacia una segunda vuelta, pero esa es la realidad. El que vaya a hacer análisis político tiene que partir de que cuando los dominicanos fueron a votar en aquellas circunstancias difíciles, se produjo un empate entre los dos principales partidos, entre los dos principales bloques, con una ligera ventaja en favor del bloque del partido gubernamental. Cambio y fuera. Sin filas, sin aglomeraciones, sin arriesgarte. Recibe tus remesas en